Bueno, mi nombre es Elisa Cisterna, yo pertenezco al Sindicato Ceramista, la comisión directiva electa hace unos pocos meses. Somos la cuarta generación de la renovación dentro del sindicato y, como vos decís, hemos estado charlando el tema de los compañeros que han sido detenidos, ya sea por el corte de ruta o acusados de ser los ideólogos de los saqueos acá en Bariloche. Y bueno, yo por lo menos como mujer y como trabajadora, opino que esto es un avance más de lo que es el poder político y lo que son las cámaras empresariales en contra de la clase trabajadora, porque todas estas personas que han sido acusadas, primeramente creo que no tienen pruebas, y segundo, si han cometido o no un ilícito, primero lo ha cometido el poder, que no les da una respuesta, que no les da una salida laboral, un trabajo digno para poder sostener su familia. La mayoría de las compañeras que están en la cooperativa Primera de Mayo son mujeres solas, que lo único que buscan es una salida laboral para poder darle de comer a sus hijos. Yo paso por la misma situación, yo también soy sostén de familia y es muy difícil como mujer poder avanzar. Es un sistema capitalista y machista a su vez. Entonces, como mujeres sufrimos doblemente la explotación laboral y aparte la persecución. Entonces, esto que está sucediendo hoy es un avance más y no es ajeno a todo lo que está sucediendo en el resto del país, porque no nos olvidemos que tenemos más de 5.000 procesados, y inclusive nosotros en Neuquén como ceramista hemos sido procesados por corte de ruta y acusados de violentos, acusados también de usurpadores y todas estas cosas que el gobierno utiliza para desprestigiarnos, para desprestigiar a la clase trabajadora. Para desmovilizar. Exactamente, para dividir. ¿Y cuál es tu opinión sobre lo que estuvieron conversando hoy con la gente con la cual se reunieron? No sé si podés contar un poco sobre eso. Y la verdad que fue muy importante hacer este viaje. Nosotros igual ya estábamos convencidos antes de venir de la inocencia de las personas que están siendo acusadas y de que estábamos muy seguros de que teníamos que venir a solidarizarnos y hacer algo para que estas personas puedan salir y salir sin ninguna mancha, porque bueno, ahora si bien han sido puestos en libertad 5 de los compañeros, continúa el proceso sobre los mismos, ¿no? Entonces nosotros vamos a seguir luchando y organizándonos para que esto quede sin efecto, porque claro, acá hay responsables que están mucho más arriba, que tienen que ver con el intendente, que tienen que ver con el gobernador e inclusive con el gobierno nacional, y ninguno de ellos está preso. Bien. Los presos que hoy están son personas como yo, trabajadoras, y que han hecho mal. Organizar a otra gente para formar una cooperativa de trabajo. Claro. Bueno, soy Raúl Godoy, ahora se ha asumido el cargo como diputado provincial en Neuquén y bueno, junto con los compañeros del sindicato, de la comisión directiva del sindicato ceramista, resolvimos venir a Bariloche. Veníamos con mucha preocupación viendo la situación. No es única en Bariloche, hay una situación social también muy difícil en Neuquén, donde han habido casos extremos de gatillo fácil, recurrentes, digamos, pero los últimos ha sido una seguidilla bastante importante: el asesinato de un chico en un barrio, de Matías Casas, asesinado por un policía que lo acribilló con 4 balazos, y después el caso de Brian, que es un chico de 14 años que la policía le disparó al bulto, digamos, le disparó al auto donde iban, a la luneta, matándolo con un balazo en la nuca, digamos, un fusilamiento. Igual que con Carlos Fuentealba, nada más que esta vez con un pibe de 14 años, que ya por el solo hecho de estar en el oeste, de ser un joven y pobre, digamos, mereció el balazo de un policía. Está todo el caso de los hermanos Com, también criminalizados, judicializados y asesinados. Digamos, han habido 5 asesinatos en los últimos meses en una provincia también gobernada por el kirchnerismo. Entonces, nos parece que esto es una escalada, es un avance, y lo de Bariloche es bastante grave. Nosotros, el primer impacto que teníamos acá, si bien uno sabe que es así, pero lo que choca es la desigualdad social enorme que hay, la terrible diferenciación entre el centro de Postal y la verdadera Bariloche también, del Alto, la Bariloche de los barrios, la Bariloche de la desocupación.
La Bariloche de los pibes que vienen a trabajar en los hoteles, en el turismo unos meses por 2 mangos y que después tienen que sobrevivir con lo que puedan. Claro. Digamos, en este caso a nosotros nos sirvió mucho el diálogo y la charla con varias compañeras de la cooperativa 1 de Mayo. Nosotros no conocíamos bien el movimiento, pero nos comentaban el trabajo que hacen de veredas, el trabajo que hacen justamente como hormiga, ¿no? como si fuera el trabajo hace 100 años atrás. Reclamando una bolsa de cemento, reclamando una piedra laja para poder trabajar y ganar 900 pesos, que no es nada, digamos, para sobrevivir. Digamos, acá de lo que se ha tratado... Sí, no trabajo genuino. Digamos. Y no es trabajo genuino, es un trabajo que el mismo gobierno y el poder político hace un trabajo clientelar y después acusa a los mismos trabajadores de ser parte cuando esto es impulsado y regenteado por el poder político de turno. Acá se han mezclado las internas también de los partidos patronales, las internas del kirchnerismo, digamos, por arriba, entre el gobernador, el intendente y demás, pero los trabajadores que son completamente ajenos a esas internas son las víctimas, son los únicos perseguidos, los únicos reprimidos, y bueno, acusados de saqueadores cuando el verdadero saqueo es a través de la megaminería, el verdadero saqueo de los recursos naturales es el saqueo del petróleo permanente, pero es un saqueo legal, es un saqueo de guante blanco de grupos nacionales e internacionales ligados al poder político de turno, en este caso del kirchnerismo. Entonces, nos parece una brutalidad la escalada represiva acá, nos parece que son todos presos políticos porque justamente nos salen a reclamar ni salen a hacer acciones porque se les ocurre, sino porque hay necesidades. Digamos, acá en un mundo ideal kirchnerista donde los números son falsos, digamos, son los números del INDEC, son los números que no hablan de la precarización enorme laboral que hay, de cooperativas truchas, de monotributistas, de todo un sistema de trabajo que hace la precarización y con compañeros y compañeras que intentan sobrevivir de la manera que pueden. Digamos, nosotros desde ese punto de vista, nuestra solidaridad en términos incondicionales con los compañeros de la cooperativa 1 de Mayo, más allá de compartir o no pensamientos de los compañeros, nosotros los defendemos ante este Estado. Nos parece que es una cuestión de principios para nosotros, por eso estamos acá y nos parece importante haber dado este paso, pero comprometernos también con la campaña por la liberación de todos los compañeros y compañeras. En este caso se está discutiendo a nivel nacional una marcha este 5 para reclamar por el conjunto, por los hermanos Com, por los más de 5.000 procesados por luchar, por la libertad de los presos políticos y exigiendo al gobierno soluciones concretas a los reclamos. Te pregunto qué opinas sobre, qué opinan, digamos, sobre la criminalización de la protesta, cómo esto también ha sido una de las cosas que ha aparecido fuertemente en el último tiempo por todas las movilizaciones que hubo, que se han generado por la situación, ¿no? Que no se reconoce desde arriba, entonces, evidentemente los trabajadores salen a la calle, trabajadores, organizaciones, etcétera. Ya, desde ese punto de vista es enorme la criminalización que hay y es sobre todo contra los trabajadores del pueblo. No se ha criminalizado de la misma manera a los ojeros y a las patronales del campo cuando hicieron acciones similares a las que hacen los pobres. Los pobres sí, pero a las patronales del campo jamás. Digamos, entonces desde ese punto de vista es una justicia de clase, una justicia que ataca a los trabajadores y a los pobres, digamos, y a las personas que se manifiestan de este lado, pero hay un encubrimiento total, ni siquiera los motines que hizo la policía, los motines que hicieron Gendarmería en forma totalmente corporativa, no hay ningún procesado, eso que nosotros sepamos. Ahora, para los trabajadores y el pueblo que demandan, que protestan, sí, digamos, una justicia de clase que cada vez más evidente. Digamos, yo creo que toda esta escalada represiva de alguna manera tiene el objetivo de curarse en salud, porque sabe que este gobierno no tiene más soluciones, que hay una decadencia del gobierno de Cristina Kirchner, que la sintonía fina de la que hablan es de empezar a quitar cada vez más derechos. Entonces sabe que mientras haya explotación va a haber lucha, que mientras haya demanda va a haber lucha. Entonces, de alguna manera es empezar a preparar, son aprestos represivos hacia un futuro, digamos, para pegar una escalada. Por eso nos parece importante que todas las organizaciones sindicales, sociales, políticas de derechos humanos nos pronunciemos en forma incondicional con estos casos, porque hoy son los compañeros más, si se quiere, más desamparados, por los cuales han hecho una campaña de desprestigio enorme previa para después golpearlo, pero con las mismas herramientas nos van a golpear mañana a nosotros. Digamos, la utilización de la ley antiterrorista para incriminar, culpabilizar y perseguir luchadores hoy tiene que ver con nosotros directamente, justamente con los que queremos pelear por nuestros derechos, con los que nos tenemos pensado seguir peleando por nuestros derechos, y por eso es una obligación.
digamos, dar una respuesta de conjunto. Nos pareció muy importante estar hoy acá, poder transmitir esto, poder difundir, romper el cerco mediático, porque en esto tanto la Corporación de Clarín como la Corporación de los medios kirchneristas hacen un cierre, tapan, sepultan cualquier tipo de atisbo de noticia y cualquier tipo de... Por eso es tan importante los programas alternativos, los medios alternativos también, para poder difundir esto, porque justamente en esto cierran fila, en eso tienen un gran acuerdo la Corporación y la Corporación K para ocultar estas noticias. De hecho, ha sido muy difícil escuchar la voz de los compañeros y compañeras directamente afectados. Hoy, si no teníamos este diálogo que tuvimos, más mano a mano, sentados y conversando, no nos hubiésemos enterado de todo el trabajo que hacen los compañeros y compañeras de la cooperativa. Los proyectos que tienen de textiles, los proyectos que tienen de construcción, los proyectos de una guardería. Estas familias, por ejemplo, que estaban acá en las plazas, nos contaban las compañeras que iban con sus chicos a trabajar, se lo prohibieron, entonces tuvieron que dejar algunas compañeras de entre ellas para que cuiden a una cantidad enorme de chicos. Bueno, ahora le han quitado la guardería. Nosotros nos llevamos el compromiso de proponer en la Asamblea de Sanón nuestra solidaridad y proponer que se vote en la Asamblea también, donar los pisos para una guardería para estos compañeros y compañeras, como forma también de contribuir a romper el aislamiento, mostrar solidaridad de clase y hacerla efectiva con hechos concretos. Entonces, más allá de la campaña, también estrechar los lazos desde este punto de vista y colaborar con la difusión de sus tareas y decir, el trabajo que hacen los compañeros es por un trabajo. Digamos, es decir, jamás se lo puedo acusar y ponerlo al mismo nivel del clientelismo político que hacen los que detentan el poder político en este caso. Cobran miseria, es decir, son hermanos de clase en una situación difícil, entonces nos parece muy importante tomarla, estrechar lazos con ellos, porque yo creo que inclusive se equivocan los demócratas y se equivoca el progresismo dándole la espalda a estos movimientos, porque justamente lo que hacen es generar más barreras, más división y generar más odio de clase en esta gente que pelea por un derecho básico como es el derecho a darle subsistencia a su familia. Sí. Y de las organizaciones sindicales también, porque ese odio de clase que le van generando, mostrándole que los gremios le dan la espalda, eso se transforma después en un odio que revienta. Entonces tenemos que tender barreras, lazos, tenderles una mano a estos compañeros justamente para mostrarles que los trabajadores somos solidarios y que tenemos una lucha en común que dar. Y esa lucha en común es contra el poder político más concentrado. Sí, me quedaba pensando en que progresista, ¿en qué sentido? ¿No? O sea, bueno, en el sentido de que, pero es importante, yo esto lo digo justamente porque hay muchos que hablan de derechos humanos, son parte de algunos organismos, pero cuando hay casos como esto, miran para otro lado. Claro. Y le esquivan al bulto. Sí. Yo creo que no hay que esquivarlo, hay que afrontarlo totalmente y ser completamente solidarios porque justamente de eso se trata. Son demandas que uno puede compartir o no, a veces una metodología, pero uno sabe de qué lado ponerse. Claro. Son trabajadores, son parte del pueblo, son una parte de nuestra clase obrera desocupada hoy. Claro, definitivamente, digamos, cuando se hizo un festival el domingo, se leyeron una serie de comunicados y documentos. Una de las cosas a las cuales se hacía referencia es cómo, claro, porque gente que venía de afuera, incluso Bahía Blanca, por ejemplo, preguntaba ¿dónde están acá los organismos de derechos humanos? ¿No? Y la respuesta es muchas veces que han sido cooptados por el oficialismo, por los partidos justamente, digamos, que están en el poder y dejan de cumplir su función. Entonces, por ejemplo, desde la multisectorial se hacía referencia a esto, una organización que dice defender los derechos humanos no puede estar asociada a un partido porque, bueno, cuando llega el momento se le acaba el progresismo, ¿no? Cuando tiene que poner la cara. Y ninguna organización obrera, por ejemplo, que tendría que haber estado UNTER también en primera fila en la defensa de los compañeros y compañeras, porque es una necesidad, porque lo que no haces vos hoy es siempre a futuro en contra. Digamos, si vos no tendés a la unidad de las filas obreras, después esos mismos compañeros desocupados son también asusados contra los docentes que le dicen, mirá, están llenos de privilegios, trabajan 4 horas y entra ese discurso divisor de nuestra clase. Entonces me parece que es fundamental buscar esa unidad de las filas obreras justamente y no solamente pensar en el reclamo propio, en el reclamo corporativo de cada uno de los sectores, sino pensarnos que somos una clase que está atomizada, que está dividida en 5 centrales sindicales y cada una de esas centrales sindicales encima la mayoría no nos representa. Entonces hay que buscar la unidad desde abajo también, hay que buscar esas redes solidarias entre nuestra clase para dar una respuesta de conjunto. Es la única salida y si no, bueno, van a usar a unos contra otros, trabajadores contra trabajadores, pobres contra pobres. Entonces, eso hay que evitarlo en forma consciente, pero no puede ser un discurso, tiene que ser una práctica. Entonces, por eso, desde ese punto de vista, vinimos también a ponernos a disposición y le decíamos a los compañeros, tienen que difundir
cada uno de los trabajos que hacen, tiene que difundir cada una de sus demandas. La gente tiene que saber cuál es el trabajo que se pelean, porque si no son estigmatizados como vagos al servicio de, y en realidad es el mismo poder político el que crea el clientelismo y somos los trabajadores los que lo podemos romper con unidad. Bien, ya que te fuiste un poco hacia la cuestión de los trabajadores, te planteo esta pregunta que decía que si tenías tiempo, bueno, 5 minutitos podés tratar de abordarla. Es la cuestión sobre, bueno, estamos en un año que es electoral y justamente el planteo sería ¿cómo ves la situación de los trabajadores en este año y cuáles son, crees vos, las perspectivas, digamos, en esa dirección? Yo creo que se dio un paso importante en las elecciones pasadas de constituir un frente de izquierda y los trabajadores. Fue un paso muy importante porque alentó a muchos sectores, inclusive, por ejemplo, en el caso de Neuquén, a los compañeros de la agrupación Marrón, compañeros independientes, que es una corriente militante también muy importante, de la cual soy parte, pero hay muchos compañeros independientes y que se integraron orgánicamente al frente y despertó mucho interés y simpatía en muchos sectores de trabajadores. Yo creo que tenemos que profundizar la consecuencia, digamos, que tenemos en el programa, en la presentación del frente y en el trabajo orgánico que hacemos todos los días. Yo creo que ese es un desafío enorme que tenemos que todavía profundizar y llevar adelante, porque este acuerdo electoral que sirvió en un momento tiene que profundizarse en una perspectiva política más profunda, porque si no queda en lo electoral y después cotidianamente, si hacemos cada uno lo que queremos, no se construye esa unidad necesaria, porque a lo que decimos en el programa después hay que bancarlo todos los días en lo cotidiano. Entonces nos parece que tenemos ese desafío. Hay que volver a discutir, hay que volver a replantearnos, hay que volver a rearmar el programa, actualizarlo en función de las necesidades que tenemos hoy y bueno, dar esta pelea en forma unificada nuevamente, convocando nuevos sectores de trabajadores, sobre todo para reforzar esta perspectiva de clase. O la salida la damos los trabajadores o la van a seguir dando las patronales. Yo creo que desde ese punto de vista se planteó una bandera importante de unidad con el Frente de Izquierda y los Trabajadores, que es un camino que tenemos que profundizar, porque de alguna manera, bueno, conquistamos la banca en Neuquén, se sostuvo la banca en Córdoba, pero se llegó muy cerquita en otros lugares. Nos parece que es una pelea que no podemos resignar los trabajadores, no podemos dejar de manos de otros, es tarea nuestra, porque no podemos matarnos todos los días en la fábrica, en el lugar de trabajo peleando y después votar al verdugo. Los trabajadores tenemos que construir nuestra propia alternativa política y en eso creo que tenemos que seguir trabajando. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista.